¿Sabe cuántos puntos van ya hablados de armas para la guerra espiritual? 47 puntos. Obviamente no los voy a leer porque si no termino de leer los anteriores y ya nos vamos. Así que lo dejamos así como está. Pero el miércoles pasado, miércoles anterior, hay dos puntos que son los que hablamos y que estuvo en el medio de toda la charla del miércoles pasado, que ya venían algunas cosas, ya algunos conceptos ya los estábamos compartiendo, pero quedó bien claro ahí. Son los dos puntos que yo creo que son los más importantes de todos los anteriores y también me animo a decir de todos los que vendrán. No quiero decir con esto que lo que va a venir después ya no sirve, entonces no se interese, no le preste atención o es relleno. No, para nada. Pero estos dos son en cierta manera como el corazón, la columna de todo lo que es el concepto de armas para la guerra espiritual. Hace un par de semanas que no lo digo, así que se lo repito hoy por las dudas. Si usted vino buscando un curso de liberación, no es eso. Y le digo porque una persona me escribió por Facebook a ver qué día empezaba el curso de liberación para poder asistir. Le dije que no era un curso de liberación. Ah, bueno, ¿cuánto sale? Me dice. Y ahí dudé. Casi que se me dijo, no, es un culto, es una reunión. Tenemos una reunión de alabanza, estamos compartiendo palabra de Dios y ahí enseñamos algunas cosas. Y bueno, se ve que entonces no le gustó y por eso no vino nunca. A veces, bueno, si viene a buscar un curso de liberación, no es eso. Si viene a buscar cómo hacer sanidad interior, tampoco se trata de eso. Si quiere que yo le dé, no sé, una lección de demoniología para reconocer las huestes espirituales y los distintos niveles de autoridad de los demonios, tampoco pasa por eso. Creo que fue la semana pasada o la anterior que precisamente decíamos que lo más importante no es hacer un curso de estudiar el demonio tal, ir al congreso de tal otro. Lo más importante no es ninguna de esas cosas, sino que lo más importante es tener relación e intimidad con Dios y conocerlo a Él. Porque cuando estás en esa posición, cuando tenés relación con Dios, tenés intimidad con Dios, entonces todo lo demás, solito, por sí solo, ya salta a la luz lo que no es de Dios. Siempre doy el mismo ejemplo, se lo repito por si no lo escuchó, para que le quede claro. Cuando usted se presenta delante de un billete falso, no necesita hacer un curso para reconocer billetes falsos, sino que si conoce bien los legítimos, los verdaderos, entonces inmediatamente se va a dar cuenta de qué billete es falso. Así pasa también en el mundo espiritual. ¿Cuáles son estos dos puntos que, repito, son para mí los más importantes? Primero, que ya los hablamos, pero quiero redondear algo sobre eso y avanzar. El diablo, la serpiente, el demonio, Satanás, Lucifer, Belcebú, no sé el nombre que le quiera poner, yo digo la serpiente porque es del versículo que lo tomamos de Génesis capítulo 3, no tiene autoridad sobre la iglesia. No tiene autoridad sobre la iglesia. ¿Y por qué este es uno de los dos más importantes? Porque durante muchísimo tiempo, y ojo, y todavía actualmente, en la guerra espiritual se plantea el conflicto de que hay que resistir al diablo porque nos va a comer. Hay que pelear contra el diablo porque si no nos va a vencer. Hay que poner un frente de batalla porque tiene más autoridad o más poder. Ninguna de las tres cosas es correcta. La Biblia lo dice el miércoles pasado hablando sobre Génesis 3, diciendo que el máximo poder, lo peor que puedo hacer, o lo máximo que puedo hacer, las fuerzas espirituales de maldad contra la iglesia, claro, ahí paréntesis o comillas o como quiera, es contra la iglesia. O sea, usted tiene que tener un compromiso, tiene que tomar una decisión, tiene que vivir de una manera acorde a la palabra de Dios, tiene que tomar ese compromiso, como decía antes, mientras estábamos ofrendando, tomar ese compromiso de seguir y de servir al Señor. Tiene que ser iglesia. Tiene que, como decía en el devocional de esta mañana, si lo vio, si lo escuchó, si alguien no lo escuchó, yo le recomiendo que lo haga. Si alguien no recibe los devocionales del pastor que vengo a hacer yo le recomiendo que le diga ya a las chicas de bienvenida en el mostrador para que sí lo reciba, y no porque se lo quiera vender, porque, a ver, le puedo asegurar que no gano nada con eso, absolutamente nada, todo lo contrario,
me lleva tiempo y mucho tiempo, pero creo que todos los días el Señor pone una palabra, una visión o una dirección, de las cuales muchas veces, no siempre, reconozco, pero muchas veces yo mismo me autoministro. Cuando termino, bueno, no, en realidad no, cuando termino no, mientras estoy grabando, yo mismo me estoy hablando, y mientras me estoy mirando de lo lindo que soy en la cámara, estoy escuchando y pensando y reflexionando y continuando, y Dios me sigue hablando. Y decía esta mañana sobre las prioridades. Tal vez no era el tema central las prioridades, sino la firmeza en la fe, permanecer firmes en la fe. Pero ¿cómo te das cuenta si estás firme en la fe? Que el Señor me hablaba muy claramente sobre que uno puede tener 1000 cosas y actividades, y también puede tener la idea equivocada de que está recontra bien y que va derecho por el camino que tiene que ir, pero ¿cómo sabes si realmente es así? Hablaba la pastora, creo que fue el domingo pasado, no me acuerdo bien, en un momento sobre la costumbre, sobre la familiaridad. Si no fue fue el anterior, cuando te acostumbras a las cosas de Dios y ya no le das importancia, que uno puede caer en el error por distracción nada más, y se desconecta de Dios y sigue adelante. Total, es la vida que nosotros elegimos, es la manera. Bueno, ¿cómo te das cuenta? Vuelvo a repetir, por tus prioridades. Alguna vez dije que el orden de tus prioridades determina quién sos, y eso mismo aplica a esto. ¿Cómo analizás las situaciones que se presentan? ¿Cómo te enfrentás a los problemas, cualquiera que sea? ¿Cuál es tu fuente de sabiduría? O sea, ¿dónde buscas consejo o dirección? ¿Cuál es lo que forma tu pensamiento? Cuando se habla a veces del periodismo, de la prensa, se dice que la prensa es formador de opinión, porque el periodista habla y usted más o menos eso va formando un pensamiento. Por eso uno siempre tiene que tener cuidado de lo que escucha. ¿Cuál es el formador de tu pensamiento o el formador de tu opinión? ¿A quién le prestas más oído? ¿Hay algo que no sea la palabra de Dios que le prestes más atención? Y no digo que te conviertas en un ratón fanático que lo único que prestas atención es a la Biblia, porque no es así, porque eso sí sería fanatismo. Algunos dicen, lo he escuchado muchas veces en la pandemia, infinidad de veces: no miren los noticieros, trae noticias negativas. No, miren los noticieros, entérese cómo está el mundo para poder comparar que usted puede vivir de otra manera. No escuche a tal o lo otro, no lea tal cosa. Escuche, lea, infórmese de las cosas que pasan, para no ser un nabo cuando tiene que hablarle a alguien o presentar el evangelio y no sabe dónde está parado porque vive encerrado en una burbuja. No es eso el evangelio. Tiene que estar informado, tiene que saber lo que pasa. Es más, cuanto más sepa de muchas cosas, mejor todavía. Pero ¿qué es lo que forma tu opinión? ¿Qué es lo que forma, determina? ¿Qué es lo que define tus valores, tus principios? ¿Qué parámetros usás cuando tenés que tomar una decisión? ¿Qué lugar ocupa en tu vida la relación con Dios, el servicio a Dios y el congregar, el asistir a la casa de Dios? En base a todas esas preguntas, o en realidad a la respuesta a esas preguntas, es que usted va a saber. Si está firme en la fe, va a saber cuáles son sus prioridades y va a poder saber si está siendo iglesia o no. Si es iglesia, camine tranquilo, porque nada lo va a poder detener y nada lo va a poder derribar. El enemigo no tiene autoridad sobre la iglesia. Mateo 16, 17. Un texto que tendríamos que saberlo de memoria como Juan 3, 16, mire. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo, esta es la parte principal, el 18, yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca, la declaración de Pedro, la revelación y la declaración de fe, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. El enemigo no tiene autoridad sobre la iglesia. La puerta del infierno, del dominio de la muerte, no prevalece. ¿Qué significa? Que no se le puede resistir a la iglesia. Porque el segundo punto, y es el que paso a decirte, aunque
después te voy a repetir el final de este versículo, la iglesia tiene toda autoridad sobre Satanás y las huestes espirituales de maldad. Así como el diablo no tiene ninguna autoridad, la iglesia tiene toda la autoridad sobre aquellos. Pero como vos estás pensando que tiene más poder, o no conociendo tu posición, no conociendo quién sos, no conociendo quién es Dios, y dejas que te pase por encima. El enemigo no tiene autoridad, la iglesia tiene toda la autoridad. Es importante que sea iglesia. Mateo 16, 19, le dije y le repito al final, dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tenés toda autoridad. Yo este versículo lo resumo siempre de una manera que a veces confronta, porque a veces parece simplificar demasiado y decir, no es tan así, pero si usted lo piensa, cachito, es tan así. Todo lo que ates en la tierra va a ser atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. Si vos vivís mal, es porque querés. Si a vos te pasan cosas, es porque querés. Y si bien no podés evitar que las cosas te pasen, porque las cosas pasan, sí vos podés definir cómo te afecta lo que te pasa. O qué te pasa con lo que te pasa. ¿Qué pasa dentro tuyo con aquello que te pasa? Tenés la autoridad de permitir, porque la traducción más correcta de ese versículo, el de atar y desatar, tenés la autoridad de permitir o no permitir que cosas afecten tu vida. Eso quiere decir. Tenés la autoridad. Y lo segundo que quiere decir, ya en un plano espiritual, y me encanta esa verdad, la tierra activa el poder del cielo. El poder del cielo es el que dirige tu camino. El poder del cielo es el que te cubre, es el que guarda, es el que te prospera, que te bendice, es el que te llena, es el que te levanta. El poder del cielo. Pero el poder del cielo se activa cuando la tierra canta, clama, alaba, bendice, decide, determina. La iglesia tiene toda autoridad sobre Satanás y toda clase de potestad espiritual. Decía entonces sobre estos dos puntos, que el diablo nada y la iglesia todo, gira todo lo que es la cuestión de la guerra espiritual. Y ahí donde está el punto ese que dijimos, ya que me parece que en la primera reunión que tuvimos sobre este tema, que la guerra espiritual no es un conflicto de poder, sino que es un conflicto de verdad. Que el punto de lo que se trata esto no es la cuestión de poder, no es de quién grita más, no es de quién cuánto sabe orar, no es de qué palabras usa cuando ora, no es del tiempo que ore, no es de conocerse el nombre de los demonios, no es de, qué sé yo, de un montón de cosas que quiere agregar, sino de verdad. ¿Qué verdad? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi potencial? ¿Cuál es mi autoridad? ¿Qué verdad? Que el diablo no tiene autoridad. ¿Qué verdad? Que la iglesia tiene toda autoridad. Por eso todo gira alrededor de este punto. Y como todo gira alrededor de esto, y como es tal vez la principal columna, y como es la fuente fundamental de todo esto, ¿a qué te pensás vos que va a atacar el diablo? Precisamente a esa capacidad de entender, de reconocer y darte cuenta quién sos, tu potencial, tu posición, la autoridad de la iglesia y que él no puede. La manera de trabajar, el diablo actúa de 1000 maneras distintas, pero la principal, tal vez por decir, no sé porque no las conté, pero creo que la principal es la cabeza, es tu mente, tus pensamientos. También es un formador de pensamientos. Te habla, te susurra, te los pone en la cabeza, te pone un pensamiento y eso al mismo tiempo te pone delante alguna situación que sea compatible con ese pensamiento. Entonces vos estás ahí entre lo que pensás y lo que ves y decís, sí, es cierto lo que pienso. Porque el diablo solamente puede imitar las cosas de Dios, pero las cosas de Dios son al revés. Las cosas de Dios no dependen de lo que veo, sino depende de lo que creo. Ya dijo Pablo que no es por vista, sino que es por fe. Pero vos te convencés como estás viendo y tu cabeza te dice que eso está pasando, decís, sí, es verdad, está pasando.
Las cosas de Dios no son por vista, las cosas de Dios son solamente por fe. Es por lo que usted crea, y lo que creas va a determinar lo que pase. Si te va mal, es porque querés. Si no encontrás salida, es porque querés. Y digo, capaz que te choca, pero... Y sí puedo ser muy simplista en esto, pero es así. Si no encontrás la salida, es porque querés. Y si no, Dios miente. ¿Qué cree? A ver, ¿Dios miente o yo me equivoco? Dios no debe mentir, ¿no? Porque, qué sé yo, si Dios miente, ¿qué hacemos acá? Ayúdame, Clau, ven, sácame esto. Tirá de este nomás. Si Dios miente, ¿qué hacemos acá? Tira el otro. Largue. Entonces, si Dios no miente, Dios dice que cuando nosotros nos enfrentamos a alguna situación, a algún problema, que muchas veces la situación o problema que nosotros nos enfrentamos, Dios permite que lo pasemos. Porque Dios es un buen entrenador. Dios no te cuida de todas las cosas, porque si no, ¿cómo te vas a entrenar? Cuando usted le enseñó a caminar a su hijo o a su hija o a andar en bicicleta, no lo tenía agarrado todo el tiempo para que no se caiga. Si lo tiene agarrado todo el tiempo, no va a caminar nunca. Va a necesitar siempre un apoyo, tiene que soltarse y que se le mueva al mundo entero y de golpe empieza a agarrar equilibrio. Y es necesario que se pegue un porrazo. Es necesario. Porque cuando se pegó un porrazo ya empieza a comparar que la sensación, que el equilibrio, que lo que sentía, lo que no sentía, y ahí ya se empieza a coordinar sus movimientos. Lo mismo cuando anda en bicicleta. Es necesario que se pegue un golpe por la misma situación, para firmar el equilibrio, para agarrar confianza, para no hacerse el loco. Bueno, Dios nos entrena del mismo modo. Y dice que cuando Él permite que nosotros estemos delante de alguna situación, que juntamente con la situación, con la prueba, dice la Biblia, nos da también la salida. Entonces, si Dios dice que Él me da la salida, y yo digo que no encuentro salida, ¿cómo es? ¿Es Dios que no me la da? ¿O yo que estoy mirando para otro lado? Dios no miente, no es mentiroso. Soy yo que estoy enfocado en otra cosa, no estoy mirando, y por eso, tal vez por eso quede tan simple como le dije recién. Si te da mal, es porque querés. Repito, la verdad de entender es quién soy, cuál es mi potencial, cuál es mi autoridad, que el diablo no tiene autoridad sobre la iglesia y que la iglesia tiene toda autoridad sobre Satanás y las huestes espirituales de maldad. Entre esas maneras que ataca o que trabaja con nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, en nuestra fe, en nuestra posición, viene con engaño, con mentiras, usando esas cosas que vemos y las que no vemos, pero viene con engaños y con mentiras. Juan 10:10, esto es recontra conocido, dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, no yo, sino Jesús, yo no vine para eso, Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero cuando habla del diablo dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Qué te roba? Te roba la fe. Te muestra situaciones, te pone delante de situaciones, provoca situaciones para que vos no creas. Te hace ver lo que no tenés que ver, te hace ver el granito en medio de toda la situación, la mancha en la pared para que vos no creas. Te hace ver que lo que estás pidiendo a Dios no llega, y porque capaz que todavía no va a llegar, porque los tiempos de Dios no son los nuestros, son los tiempos de Dios. Entonces no llega, y mientras la fe te dice, clamá, esperá, permanece, el enemigo te dice, no va a llegar. Entonces tu cabeza, escuchás, no va a llegar. Vos ves que no está, le creíste. Te roba la fe. Te mata la esperanza. Porque una vez que te robó la fe, vos ya decís, no creo, capaz. Y aparece el ojalá. Ojalá, mire. Ojo que es algo que me lo dicen a veces en la iglesia,
En más de una ocasión me han dicho, ojalá Dios quiera. Dios quiere. Y si no quiere, te lo va a hacer saber. Pero no es un ojalá, porque ojalá es, y qué sé yo, capaz que en una de esas ponele, ¿viste? No tengo ni la menor idea, no. Cuando vos te moves en fe, esa misma fe en la que vos te moves es la que te da convicción y certeza. Certeza de lo que esperás, convicción de lo que no ves. Convicción no es un ojalá, es convicción. Que mata la esperanza y destruye la imagen de Cristo en nosotros, creando en nosotros, generando en nosotros una sensación constante de dependencia, de inseguridad, creando en nosotros una sensación de vacío, de estar desamparados, haciéndonos olvidar de todo lo que Dios hizo. Y no hablo de la creación, porque está la caída en el medio y todo eso generó un cambio espiritual y material, sino hablo de la salvación y la restauración. Cuando vos viniste a Cristo, el día que recibiste a Cristo en tu corazón, dentro tuyo ocurrió una fusión nuclear. El Espíritu de Dios se conectó con tu espíritu y algo nuevo empezó a pasar. Ahí otra vez está el texto que le dije antes de Pablo, que no le dije la cita, 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. Ya está, ya fue. Todas, cada día son hechas nuevas. Todas, cada día hay una nueva oportunidad. Ese encuentro con Dios te saca del lugar de la tiniebla, te lleva al lugar de la luz. Ese encuentro con Dios la primera vez te da paz. Empieza a cambiar tu foco, la manera de ver las cosas. Empieza a cambiar la manera en que vos analizás las situaciones cuando estás conectado con Él. Ese primer encuentro con Dios te traslada, te mueve, te lleva del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Te quita, dice también, te quita del dominio de la muerte. Te saca del dominio de la muerte y te quita incluso también del dominio de la ley y del pecado. Y ahí es donde cantamos todo el tiempo, libre, libertad, libre soy, y todas las versiones y las variantes que hay sobre libertad. Eso empieza a pasar cuando vos llegás al Señor. Sos una persona nueva. Bueno, destruye eso y vos empezás a sentirte poca cosa. Las veces que se ministra sanidad interior en una iglesia, en cualquier iglesia, no hablo de nosotros, para hablarle algo así muy general, al margen de lo que sea liberación por posesión demoníaca, y que alguien esté poseído, endemoniado, deje eso al margen, otra cosa. Siempre el tema que se trata es la identidad con Cristo. Siempre el tema del cual se trabaja es volver a la fuente. Siempre el tema que hay que restaurar es el entendimiento de quién sos y cortarte de aquellas cosas que en un pasado te condenaron o te lastimaron. Roba la fe, mata la esperanza y destruye la imagen de Cristo. Entre otras cosas, entre otros los métodos que utiliza, el que le quiero hablar más enfocadamente hoy es el aislamiento. Nos aísla, nos encierra, nos separa. Seguramente usted habrá escuchado hablar, si bien ahora mucho no se habla, que es raro porque es prácticamente el tema central de la vida actual, pero sí recuerdo hace unos años se hablaba mucho de las relaciones abusivas, ya sea de un matrimonio que tuviera una relación patológica, o un noviazgo, o todo tipo de relación que se convierta en algo abusivo, que termine del abuso psicológico, emocional, termina en la violencia. O sea, ese cuadro, ese perfil donde termina siempre una mujer golpeada. Entre todo ese proceso que no es de golpe, o sea, no es que un día se enamoraron, se casaron y ahí llegaron a la casa y le partió un fierro en la cabeza. No, hay todo un proceso que comienza en el noviazgo, aunque a veces no se reconoce. Y hay algunas características que son siempre las mismas. Por ejemplo, se ejerce una cierta dominación psicológica, lo que nosotros llamaríamos una opresión, se procura separarla del grupo de amistades, se procura
peor todavía, separarla de la familia. Se empieza a hacer un ataque contra la familia, diciendo todo lo malo que son, que han sido, que no me quieren, que me rechazan. Después de eso viene esa situación de dar lástima, porque siempre el golpeador o el abusivo, siempre en un momento, en todo ese proceso, en toda esa secuencia, te vas a escuchar, que nunca lo escuches, pero seguramente conocerás, el si me dejas me mato. Entonces siempre generar ese dar lástima y trasladar la culpa al otro. Si me pasa algo a mí, va a ser culpa tuya. Lo mismo que la culpa de vos me obligás a que yo te haga esto. Bueno, todo eso termina con violencia. Curiosamente, las religiones o el fanatismo religioso, las religiones sectarias, aquellos que son esos grupos muy cerrados, hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Una dominación psicológica, una dominación emocional. Ahí los celos no pintan, pero sí están este tipo de dominación, el hacer creer que somos los únicos y los mejores, y haciendo abuso de un versículo que dice que el que no aborrezca a su padre y a su madre no es digno de mí, levantando ese texto como bandera, hacen que la persona se aísle de la familia, porque tiene que dejar a la familia para poder servir a Dios. Está mal, es un abuso de interpretación de un texto que no quiere decir esto, sino que lo que quiere decir es que tenés que amar más a Dios. Ahí estamos en un problema, ¿no? Igual. Volvemos al devocional de la mañana, de las prioridades. Eso debe ser algo que todos los días uno tendría que presentarse ante Él y trabajarlo con Dios. Porque las emociones no nos llevan a amar a Dios, pero la fe te tiene que llevar a amar más a Dios que a todo lo que está a tu alrededor, porque Él es la fuente de todo. No significa que dejes nada, significa que lo pongas a Él en primer lugar. Entonces con ese cuento te aíslan y bueno, las sectas religiosas han hecho desastres de todo tipo, hasta las peores, que también seguramente lo conocerá, algunos de esos casos de los pactos suicidas, esas cosas raras, cosas locas, enfermizas, recontra demoníacas que han sucedido. Hasta en la política ocurre lo mismo, se utiliza el aislamiento. Las ideologías autoritarias, las ideologías dictatoriales, el comunismo en todas las ramas, el socialismo que se pinta de rosa pero igual sigue siendo lo mismo, utiliza como un fundamento casi el aislamiento. Ya bueno, muchos no lo vivieron, los más jóvenes no lo vivieron, pero ¿qué era el muro de Berlín? La Alemania nazi de posguerra, que tuvo que levantar una pared para separar la parte occidental de la parte oriental, o sea, la parte que quedó bajo control estadounidense de la parte que quedó bajo control de la Unión Soviética, para que los que estaban en la parte soviética no se pasen al otro lado. No querían que vayan para allá, ni que aprendan, ni que sepan los conceptos de la libertad. No es para que no vengan los de acá para este lado. La Unión Soviética en sí, ¿cuántas veces se ha escuchado? Repito, los más jóvenes ni idea, pero de los atletas que se exiliaban, los deportistas de todas las especialidades, de todas las disciplinas, los ajedrecistas que iban a algún concurso internacional, chao, listo. Ahí desertaban de Rusia, de la Unión Soviética, y se quedaban a vivir en otro país. De científicos todos. ¿Por qué? Porque los mantenían encerrados. Ni que hablarle de Corea del Norte, usted no puede entrar ni salir libremente. Lo mismo en un momento, no ahora, pero en China comunista era lo mismo. En Cuba pasa lo mismo, funciona de la misma manera. Ni siquiera libertad dentro del país y mucho menos hacia afuera. Bueno, el aislamiento. El aislamiento te saca de tu foco, el aislamiento te aleja de tu entorno, el aislamiento impide que te comuniques. Otra vez Cuba, que no tiene internet, impide que te comuniques para que al comunicarte no escuches que del otro lado se vive mejor. Usted sabe que la gente de Corea del Norte creen que el presidente, el chiflado ese trastornado que tiene el presidente,
que él es el inventor de la hamburguesa, el inventor de la... no, en serio, el inventor de la Coca-Cola, pero que Estados Unidos se lo robó, dicen. Y ellos están convencidos que es el mejor país del mundo porque no conocen nada del exterior. Y cuando alguien del exterior va, no lo dejan ni sacar fotos ni nada. Esto es una cosa muy tremenda. Así es como trabaja el enemigo con nosotros, aislándonos. Recuerdo una vez, por lo que le dije antes de la lectura, en mis primeros pasos en el estudio bíblico, hace 1500 años atrás aproximadamente, Dios me mostraba cosas, lo hablé con Pedro la semana pasada. Dios me mostraba cosas, sentía alguna cosa de parte de Dios, tenía un entendimiento de algo y quien estaba sobre mí me decía, no es así. Pero yo veía que era de otra manera, no es así. Y un día se me ocurrió empezar a estudiar, a leer, a conocer otra gente, asistir a un instituto bíblico. Y los tipos que estaban al frente decían las cosas que yo pensaba. Y yo, pero ¿cómo no era que estaba todo mal? El conocimiento, en todas las áreas, el conocimiento te trae libertad. Conocerás también así la verdad, y la verdad te hace libre. Pero el enemigo te quiere aislado, te quiere sacar, te quiere fuera. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 31. ¿Cómo hace para aislarte? No hagan caso a Ezequías, dice el enviado de Sennacherib. Así dice el rey de Asiria: hagan las paces conmigo y ríndanse. De esta manera cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos, de aceite de oliva y de miel. Así vivirán en vez de morir. Y repite: no hagan caso a Ezequías, que los quiere seducir cuando dice: el Señor nos librará. El enemigo te quiere correr del foco de autoridad. El enemigo ataca, ridiculiza, minimiza a tu autoridad. El enemigo te saca de la dirección de Dios, de la palabra de Dios. El enemigo te quiere tener aislado pensando que todos están contra vos. ¿Se acuerda de Elías? No, solo yo he quedado. El enemigo quiere arrinconarte diciéndote que él es el bueno y que los demás son todos malos, que con él vas a estar bien y con los demás vas a estar mal. Como la promesa del abusivo, del violento, del violador, del delincuente, del estafador, lo mismo. Todos herederos de su padre el diablo, como le dijo Jesús a los fariseos. Viene a querer correrte, viene a encerrarte, y no es un juego de palabras, es un juego de realidad. Te aísla. Y al dejarte aislado, uno entendería por aislamiento estar encerrado, pero en realidad cuando te deja aislado, lo que hace es te deja expuesto. Si vos estás en Dios, estando con Dios, donde supuestamente estás encerrado, supuestamente no te podés mover, supuestamente no tenés libertad, cuando estás con Dios, tenés libertad. En cambio, el aislamiento te deja a expensas de los ataques del enemigo, porque en definitiva lo único que quiere es destruirte, quiere atentar contra la obra de Dios, destruir tu vida. Algo así como había hecho con Eva. ¿Se acuerda de Eva? Hoy la mencioné un ratito. Génesis 3:4, la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Engaño, aislamiento, critica a la autoridad, separa de la autoridad. No, mentira, Dios no te lo dice porque Dios no quiere que vos llegues a ser como Él. No, mentira, Dios sabe que si vos comes eso, vos te vas a convertir en el super, ¿cómo es? Super Saiyajin, ¿cómo era? Ya ni me acuerdo, mira. Bueno, calma. La hormiga también. Chapulín colorado. Por eso Dios no quiere para que vos tengas vida eterna, para que vos vivas en plenitud, para que vos vivas en gozo, que es como estaban Adán y Eva. Yo una cosa le agradezco, siempre lo digo, ¿no? Una cosa le agradezco a Eva y a la serpiente incluso.
Porque yo no sé, si Eva no hubiera caído en la seducción del diablo, capaz que nosotros no existimos. ¿Estarán ellos acá todavía? O nada ni siquiera. Capaz que ni la iglesia existiría. ¿Qué sé yo? Entonces, gracias a eso como plan B, somos el plan B, somos la segunda en discordia. El plan B para rescatar y a todos aquellos que todavía no lo entienden, de poder llevarlos al camino del Señor, a la dirección que Dios tiene para darles. Le habla, le critica, habla mal de la autoridad. ¿Y qué provocó eso? Caída de la humanidad, pérdida de los beneficios espirituales, muerte prematura, dependencia emocional, etc. Y ahora tener que estar enseñando que no le tengan miedo al diablo, cuando si no viviríamos en la gloria de Dios. La pandemia fue un ejercicio práctico de aislamiento, pero no digo por el hecho de estar cerrados en casa, sino le hablo de la parte espiritual. Si usted estuvo en aquellas épocas, recordará que siempre decía que había detrás de los poderes políticos, había una estrategia espiritual, aunque los poderes políticos ni idea ni enterado de eso, que atentaba contra la iglesia y preparando un terreno para el futuro. ¿Se acuerda del concepto? El otro es tu enemigo. Tené cuidado, no te acerques. Mantené distancia social. Saludate con el codo, con el puño, con el traste. Y alguien me llegó a decir en aquel momento, recuerdo, y yo me opuse, pero de gallego nomás. Me acuerdo que alguien me dijo, y un funcionario de gobierno también lo dijo, esto es un nuevo orden y ya ahora la gente va a cambiar sus costumbres y ya se van a terminar los abrazos, la gente ya no va a tener más contacto. Y yo le decía, eso nunca va a suceder. Eso le podrá suceder a un eslavo, le podrá suceder a un sueco, le podrá suceder a un alemán del norte, qué sé yo. Pero a nosotros no nos va a pasar. No, sí, porque se está la generación que nace ahora. No, señor. ¿Qué pasó? ¿Usted se dejó de abrazar? Mi nieto es pandemial. Y él lo tiene, hace 2 años más o menos le costaba. Pero ahora ni 5 de problema de abrazar, de estar a UPA mejor. Si está a UPA, pero ¿sabe qué? Mejor que mejor. Pero era un sistema de aislamiento para generar un control de masas, porque cuando la gente está aislada, está a expensas del ataque. Cuando vos te aislás, cuando vos te alejás del foco, cuando vos salís del lugar donde tenés que estar, estás a expensas del ataque. Cuando vos te alejás del lugar donde Dios te quiere, cualquiera hace lo que quiere con vos. Sos sugestionable, manejable y pueden hacer con vos lo que a cualquiera se le dé la gana. El último paso, con esto terminamos esta parte, Lucas capítulo 15, un caso claro de aislamiento a través del engaño y la ambición, es el del hijo pródigo. Y digo ambición y engaño, bueno, las dos cosas, porque el pibe tenía una posición. Era hijo del dueño de la hacienda, tenía tierras, qué sé yo, tenía ganado, tenía sirvientes, tenía una posición. Pero no estaba cómodo en su posición, no quería su posición. No era para él. Empezó a despreciar el entorno familiar. Para él estar en el campo era muy poca cosa, él era para cosas más elevadas, más importantes. Entonces se le plantó al padre y se fue. Siendo engañado a través de la ambición, logró el aislamiento. Lucas capítulo 15, verso 11, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús, el menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia, así que el padre repartió sus bienes entre los 2. ¿Hizo bien el padre en escuchar el capricho del nene? Hizo bien el padre. Porque el que se quiere ir, ya se fue hace mucho tiempo.
el que se quiere ir no está. Entonces, intentar que se quede es luchar contra el viento. No sirve para nada. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando el enemigo te aísla, te deja sin dirección y sin consejo. Cuando el enemigo te aísla, tus pensamientos no tienen freno. No tenés algo que te limite, no hay un marco de contención. Cuando estás aislado, ese muro de contención se derriba. El mismo muro que dice Job, que se lo voy a leer la semana que viene, que dice Job, el Satanás le dice a Job, con el cual tenía rodeado a Job. Y sin embargo, a pesar de eso no hizo caso y se alejó y salió y se fue a vivir su camino. Versículo 14, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Trabajar en el campo de papá era cosa muy baja. Él estaba para cosas más elevadas. Pero ser sirviente de un criador de cerdos, eso parecía que tenía más nivel. Cuando te aislás, cuando te dejas seducir por el engaño, cuando te alejas del lugar que Dios tiene para vos, no elevás tu nivel, bajás de nivel. Y bajás de posición de tal manera que terminás siendo sirviente de aquellos que antiguamente eran los que te servían a vos. Verso 16. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. La guerra espiritual es un conflicto entre dos bandos. O es de un lado o es del otro. No hay punto medio. O estás con Dios o estás con el diablo. No hay término medio. Verso 22, pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo, sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Volver a tu lugar te devuelve tu identidad, tu posición y tu posesión. Porque este tenía riquezas, tenía tierras, tenía bienes, perdió todo. Volvió a su lugar y recibió nuevamente todo aquello que había perdido. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, y esta es la clave, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo. Y todo lo que tengo es tuyo. Ese también estaba aislado, pero vivía en la casa. También tenía falta de identidad, pero vivía en la casa. También se había olvidado de su relación y de quién era, pero él vivía en la casa. ¿Cómo termina esta historia? Vuelvo a Segunda de Reyes y le agregué un pasaje, pero con eso termino. Segunda de Reyes 18:36. Mientras le decía: no le hagan caso a Ezequías, bla, 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 bla. Pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra, porque el rey había ordenado: no le respondan. La obediencia a una visión te mantiene en el lugar de la posición de Dios. La obediencia a una dirección de Dios te mantiene libre de los ataques del enemigo. Cuando el diablo te dice no hagas caso, es porque tenés que hacer caso. Cuando el diablo te dice no lo escuches, es porque ahí tenés que escuchar. Y tal vez pueda ser, seguramente o posiblemente, que muchas cosas estén volando por la cabeza. Tenés que empezar a escuchar solamente una cosa.
la dirección de Dios, la palabra de Dios, y si sos iglesia, la dirección de la visión de la iglesia. Es lo que te da ese marco de contención que te mantiene libre de los ataques del enemigo. Tal vez haya luchas, cargas, pruebas, tal vez haya situaciones difíciles. Seguramente que sí, porque todos las pasamos, y como le dije hace un rato, tranquilo, ponete contento porque estás mejor ahora que el año que viene. Pero como le dijo bueno, ninguno de los dos tiene nombre, como le dijo el hermano mayor, todo esto te pertenece, todo esto es tuyo. Póngase en pie, vamos a orar. El método del aislamiento es uno de los más comunes que el enemigo usa. Al hermano del hijo pródigo lo atacó adentro de la casa. A vos te empieza a atacar adentro de la casa. Estás en la casa y te empieza a hablar en contra de todo. Estás en la casa y te empieza a mostrar lo negativo. Estás en la casa y te empieza a decir que ¿para qué estás? Al hermano, al mayor se ve que no tenía el carácter como para irse. El menor sí, porque era más impulsivo. Entonces después de todo lo que escuchás, en un momento decís, ¡chao! Me voy con los chanchos. No decís me voy con los chanchos, porque no sabés que vas a terminar con los chanchos. Decís, me voy a dar la gran vida. Y terminás con los chanchos. Por eso no hagas caso a lo que venga a tu cabeza a querer correrte del foco de Dios. No hagas caso a lo que venga a tu cabeza a querer sacarte de la dirección que Dios te da. No hagas caso a aquello que te pone otras prioridades. No hagas caso a aquello que te saca del lugar donde Dios te quiere poner. No hagas caso a tantas cosas que hoy tenemos que hacer que nos quitan el tiempo para dedicarle a Dios, para darle al Señor. No pongas en primer lugar tu propia vida, sino que tenés que amar primeramente al Señor. Y si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás y lo que es tuyo, todo eso será añadido. Levante sus manos. Miriam, por favor. Unos minutos adorando, por favor. Un momento nada más.